Tengo 37 años y llevo la montería en la sangre. Todo lo que sé lo aprendí de mi padre, quien desde niño me enseñó a respetar el monte, a entender que la caza no es solo ir al campo con un arma entre las manos y a continuar con las tradiciones que otros nos legaron. Mi padre me enseñó también a valorar la caza salvaje, esa que se da en terrenos abiertos, donde el reto es real y donde el animal tiene todas las oportunidades para salir vencedor. Allí, en el monte, siento la libertad, el respeto y el orgullo de formar parte de una historia que se empezó a escribir hace siglos. Tengo claro que la montería no es solo una cacería. Es un ritual ancestral tejido con hilos de historia, esfuerzo y pasión. Para mí cada jornada es un homenaje a las raíces, a los años compartidos con mi maestro entre encinas y jaras, esperando ese instante mágico donde todo cobra sentido. Esta modalidad nuestra es única en el mundo. Y es también la esencia de una tradición que corre por nuestras venas, una conexión con la naturaleza que trasciende generaciones y nos devuelve, aunque sea por un día, al lugar al que siempre hemos pertenecido. ¡Vámonos! Pero no vete y cierra, Álvaro, porque ya es un tiroteo allí. Están dentro los ramos. ¡Para atrás! Volver a montear es como regresar a casa después de mucho tiempo. Hay una emoción que empieza a crecer desde días antes. Un nerviosismo que se siente en el estómago y en el pecho. Esa mezcla de adrenalina y nostalgia por el monte, por el aire frío de la mañana y por los ecos que solo el campo sabe guardar. Sabes que en unas horas volverás a sentir el latido de la tierra bajo tus pies, a escuchar el sonido de la ladra que se abre camino entre el monte y a compartir miradas cómplices con otros cazadores que a lo mejor no conoces, pero a los que te une la misma locura. Hoy es uno de esos días de montería. El primero de una nueva temporada montera de la mano de Browning. Llego a la junta con una extraña mezcla de calma y tensión. Aunque haya vivido muchas jornadas de caza, cada una tiene algo único. Hoy siento que será especial, y ya estoy preparado para lo que el monte me tenga reservado. Como en todas las monterías de Caza Planeta, Alberto Muñoz dirige la jornada con un recordatorio sobre las normas de seguridad y el cupo establecido. 2 venados y jabalí libre es, si la fortuna está de nuestro lado, lo que podremos cazar hoy. Nuestro puesto está ubicado en una traviesa, y hay que montar la armada en silencio pero sin perder el tiempo. Un venado joven se levanta a nuestra llegada. Venga, date prisa.
Hoy cazamos con el rifle de cerrojo A-Bolt Composite de Browning, en calibre 300 Winchester Magnum, equipado con un visor Kite B6 de 1 a 6 x 24. En esta ocasión cazamos con Caza Planeta en la provincia de Cáceres, cerca de Aldea del Cano. La finca es espectacular, una mancha de cerros de encina, retama y algo de jara. La mayoría de los puestos están situados en testeros. La mañana es templada y el testero de enfrente es solo para nosotros. Está más sucio en la parte alta, pero de mitad de ladera hacia abajo los claros son constantes. En un puesto así, es fundamental cazar de vista, y la ayuda de unos prismáticos con 8 aumentos como los Kite Ursus es decisiva para valorar a los posibles venados que hagan acto de presencia. Bueno, pues yo empecé a cazar en Montería, creo que como la inmensa mayoría de cazadores, gracias a mi padre. Pues hace más de 30 años de esto, yo tendría unos 6-7 años. Montería es durísima, cerca de Riaza, en la que no veíamos absolutamente nada. Yo era muy pequeño, hacía muchísimo frío y gracias a los termos de colacao que me preparaba mi padre, pues llevaba la mañana lo mejor posible. Pero la ausencia de lances, he de confesar que se hacía dura y mi padre siempre ha pensado que eso posiblemente haría que le cogiera cierta manía a la montería. Y la verdad es que no fue así. Eso era la prueba absoluta, la prueba de fuego de que quería ser montero. Las primeras reses entran por nuestro puesto, empujadas por los punteros de las realas. Gracias a esta carrera, un venado se levanta de su encame entre las jaras. Un lance certero sobre un venado de Montería que aguantó tumbado delante de nosotros hasta la llegada de los primeros perros. Una demostración evidente de la extraordinaria contundencia que brindan las PowerPoint de Winchester para cazar en Montería. Como he dicho antes, yo siempre he cazado a los pies de mi padre, de morralero, pero si hay un momento en la vida de todo montero que siempre se recuerda, es la primera vez que ocupas un puesto solo. Yo recuerdo que fue en la provincia de Ávila, en la finca de mi amigo Rodrigo. Sé que maté una jabalí grande, una jabalina muy grande, pero más allá del recuerdo de ese cochino y de ese día, tengo el recuerdo de estar pensando las 3 horas o 3 horas y media que duró la montería, lo privilegiado que era de estar solo ocupando un puesto de montería y la importancia que eso tenía, y yo creo que eso me marcó para siempre. Si estás pensando en ir de montería por primera vez, eres un cazador de menor, a lo mejor alejado más de la caza mayor y nunca has vivido una montería, mi consejo es que te pegues a alguien que sea un montero de verdad. No tiene por qué ser el más experimentado de tu coto, no hace falta que sea un profesional de la montería, pero sí simplemente un cazador consciente, preocupado, responsable y que te muestre la verdad de la caza en montería. Simplemente ayudándote de sus consejos y pasando tiempo con él, estoy absolutamente convencido de que vas a quedar enamorado de la modalidad y que nosotros ganaremos un montero más.
Las realas van avanzando y el monte se agita. Un jabalí entra franco ladera abajo, pero su pequeño tamaño hace que levante el rifle y lo deje pasar. Todo montero que se precie tiene que saber valorar los animales que entran por su postura, conocer las reglas del juego y decidir en décimas de segundo si disparar o no. Si haces las cosas bien, la montería siempre te recompensa. Viene para acá, viene para acá. Prepárate. Justo antes de impactar en el jabalí, el proyectil quebró una rama. Algo habitual en los lances monteros. Sin embargo, gracias a la eficacia de la PowerPoint de Winchester, el tiro fue letal. Yo desde pequeño, gracias a los amigos que he tenido y a por dónde ha cazado mi padre, la especie emblemática a la que me he tenido que enfrentar en montería ha sido el jabalí. Yo, por donde hemos ido cazando, el venado ha sido una cosa muy residual, que por supuesto me entusiasma, me encanta. Gracias a muchos amigos del sur que he ido conociendo a lo largo de los años, lo he podido cazar más, pero si me tengo que quedar con una sola especie para cazar en montería es el jabalí. No existe ni un solo animal en el mundo que tenga la inteligencia, la fiereza y lo salvaje, el espíritu salvaje que tiene el jabalí. Y en montería es donde más desarrolla ese espíritu. Los perros incansables continúan moviendo a las reses por toda la mancha. A media mañana un jabalí se descuelga por nuestra derecha, delante del puesto vecino, quien juega el lance. Una de las primeras cosas que aprendí en mis primeros días de montería fue a respetar los tiraderos. Parece una tontería, parece que cuando nosotros estamos debajo de la tablilla donde nos ha indicado el postor, todo el campo que tenemos delante nos pertenece y cualquier bicho o cualquier animal que corte por ahí, tenemos derecho a disparar, y no es así. No es así. Es fundamental saber dónde podemos tirar y dónde no, y muchas veces si tú estás tirando un jabalí o un venado a 250 o 300 metros o más en una montería, seguramente lo estés haciendo mal, ese venado seguramente no te corresponde a ti y seguramente le estés cortando la carrera a un puesto vecino que estaba esperando ese lance. Los perros han levantado una piara de cochinos y un macho se lanza desde la cuerda a la carrera. La montería española es una modalidad de caza tan exigente como apasionante, que requiere un rifle que combine precisión, rapidez y fiabilidad. En este contexto, el Browning ABOL 3 Composite se presenta como una herramienta ideal para quienes buscan la excelencia en el monte.
En Montería el tiempo es oro. Las oportunidades suelen ser fugaces, y la capacidad de repetir un disparo con rapidez puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. El diseño del cerrojo del AVOL 3 con su apertura de solo 60 grados permite repetir el disparo a toda velocidad, sin apenas desencarar el rifle. Esto ayuda para realizar disparos consecutivos sin perder de vista al animal ni comprometer la estabilidad del arma, sea cual sea el visor que decidas montar. Por último, hay que destacar otro de sus puntos fuertes. Su precio es de 825 euros. En definitiva, es una opción que combina tradición y modernidad, perfecta para quienes viven la montería como una pasión. La evolución de la caza en los últimos años es evidente y además tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a una evolución constante. Evidentemente no cazamos con las armas con las que cazábamos hace 100 años, no tenemos la óptica con la que no contaban hace 100 años, pero sí lucharía por mantener las mayores tradiciones posibles dentro de una modalidad que es historia pura de este país. Cuando creíamos que la montería había terminado, recibimos una sorpresa de última hora. Los perros y los podenqueros por fin llegan a nuestro puesto. Como muchos dicen, la montería no tendría sentido sin las realas. Esos perros valientes que se enfrentan al monte con una entrega y una nobleza que admiro profundamente. Verlos trabajar en el campo y escuchar esa ladra que rompe el silencio es uno de los momentos más emocionantes que puedes vivir como cazador. En cada montería me conmueve pensar la conexión que tenemos con esos animales, que como nosotros, están allí por pura pasión. Las realas y sus gentes son el corazón de la montería, y eso es algo que debe compartir cualquiera que se haga llamar montero. Seguro que habéis leído 1000 veces que la montería es única en España y que no se desarrolla en ningún otro país del mundo. Yo he tenido por mi trabajo la suerte de cazar en otros países en batida y enseguida detectas que sí, está bien, es una modalidad apasionante también, pero no tiene absolutamente nada que ver con nuestra montería. ¿Y qué es lo que hace única nuestra montería? Yo lo tengo claro. En ninguna modalidad de caza en batida, en ninguna parte del mundo, se sueltan 60, 80 o 100 perros para batir un monte en 3 horas y media. O sea, la reala es el factor diferencial que convierte a nuestra montería en una joya que tenemos que cuidar, respetar y mantener.
Ya se escuchan las caracolas de los perreros. Hoy ha sido un día de esos que te dejan marcado, de esos que sabes que recordarás para siempre. 2 venados y 2 jabalíes han sido nuestro resultado particular, pero por fortuna no hemos sido los únicos con acción en el puesto. Por las emisoras de la organización empiezan a descubrirse los resultados de otras armadas, y el éxito es rotundo. ¿Qué falta aquí? El navajero. Vale. ¿Has visto el cañón? Corriendo yo no le he visto nada. ¿Qué pasa como a Tony? La faena no se le nota nada. 34 venados y 25 cochinos son el punto y final a una jornada inmejorable. En esta primera parte del 4º capítulo de Días de Montería he querido empezar a compartir lo que significa ser montero. Hemos cazado ocupando un espectacular puesto de testero de esos que no se olvidan, con carreras constantes y 4 lances de vértigo. Además, el Browning A-Vol 3 Composite ha sido nuestro aliado perfecto, mostrando su precisión y efectividad en lances a media y larga distancia. Hemos vivido un día de montería que permanecerá durante años en nuestra memoria. Pero esto no acaba aquí. Estamos preparados para más.